Cristo. Vamos a leer las Santas Escrituras en esta preciosa tarde. El Salmo número 36, versículo que vamos a leer es el versículo 7 y el 10, que dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Versículo 10. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Hermanos y hermanas, pueblo del Señor, llamados a ser santos porque Dios es santo, participantes de las bendiciones eternas que hemos hallado a través de un vivo y perfecto llamado, según la presencia de Dios Padre en santificación, para ser participantes de esta bendición, de lo cual cada uno de los presentes podemos testificar y dar testimonio de una verdadera aprobación que el Espíritu Santo ha operado en la vida de cada creyente. Toda la palabra de nuestro Dios fue inspirada por Él. La Escritura dice que es útil para corregir, para consolar, para redarguir, para amonestar a tiempo y fuera de tiempo, a fin de que los creyentes seamos completamente preparados para toda buena obra y ofrecer sacrificio de paz, de justicia, como es Él. Gracias a Dios, hermanos, por el Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros. Dice que es Él el que comenzó en nosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es necesario que esta tarde todos estemos conscientes de una realidad y especialmente atenderle a nuestro Padre que está en el cielo, y que su intención no es dañar a nadie, no, hermano. Dice que los pensamientos de Él son pensamientos limpios, justos, para que los creyentes en la tierra disfrutemos de las grandes razones de Dios y nos demos cuenta de la importancia que es Él para con nosotros y el valor que posee cada creyente cuando estamos, hermanos y hermanas, muy cerca de Él. El Espíritu Santo nos hace mención de esta palabra. Cuando la Escritura dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, significa el valor que se le da o que se le permite a la santa misericordia de nuestro Padre que está en los cielos. Los creyentes que nos presentamos este día ante Dios llegamos conscientes de una realidad y sabemos perfectamente
que el Espíritu Santo ha colocado en nosotros conocimiento, sabiduría, entendimiento y aún inteligencia para conocer y distinguir la vocación y la práctica de una gentileza de bien que se registra en el corazón de nuestro Padre. Por ejemplo, todos damos testimonio de la misericordia, hermano y hermana. Si alguien se nos acerca y nos hace una pregunta, hermana, ¿cómo amaneció usted este día? La respuesta de cada uno es: por la bendita misericordia de Dios, yo me amanecí bien, hermano. Por la misericordia de Dios tenemos bendición, estamos prosperados, tenemos resultados positivos que aquietan nuestro corazón, que nos calman y nos hacen sentir amados por Dios, hermano. David se da cuenta, hermano, de lo que es la misericordia de Dios. Todos podemos dar testimonio y decir: la misericordia es grande, es poderosa, es grandísima, grandiosa, tiene cualidades, bendiciones, pero en sí, ¿cuál es la misericordia de Dios? Yo me detuve un momento para pensar en esa palabra. ¿Por qué David dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia? Dice que la palabra preciosa es una palabra, hermano, de altura, que se le coloca a la misericordia por el valor que se ha entendido, que se ha encontrado cuando, hermano, alguien la ha explorado o ha entrado en esa misericordia. Dice que misericordia es el aspecto compasivo del amor. Es la parte esencial que se desprende del amor, hermano, y que se hace patente, a los que la buscan, a los que la necesitan, a los que la imploran, y es más, a los que entran en ella o exploran la misericordia y le sacan resultados como esta linda sala, como esta conclusión, como esta labor que se le ofrece a Dios o que se le presenta a Él, hermano, como un sacrificio de paz y de alegría. Para que la misericordia del Padre, que todos sabemos, todos conocemos a Dios, hermano, yo no sé cómo lo ha reconocido usted. Reconocemos a Dios como el Padre de las misericordias. Y la misericordia en sí, en Dios, hermano, ocupa tres partes. Tiene tres razones que no se ignoran y que el Espíritu Santo le da, el pleno conocimiento a la iglesia para estar en sí y entender esa realidad. Dicen que algunas veces la misericordia, los creyentes podemos verlo en Dios como deleite. Otra vez lo podemos hallar, hermano, como una disposición, pero otra vez como actitud, hermano. Para que esa actitud, para que esa disposición o ese deleite en el corazón del Padre se haga una realidad, es necesario que la parte que está abajo exija. No solamente se requiere una exigencia, hermano. Para exigirle a Dios, esa razón se necesita de dos razones para entrar en ella y conquistarla y dar a conocer, el valor que se le puede dar a la misericordia de Dios. Por ejemplo, el profeta Jeremías dijo que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. De una manera, hermano, porque los que fuimos llamados por Dios para formar parte de la iglesia que está considerada como pura, como santa y bella, que son las tres partes elegantes o esenciales que la iglesia ocupa por su razonamiento, por su verdadera identidad y por su franqueza, su honestidad y su acercamiento a Dios. Es muy lindo entenderlo, fíjense, hermano, cuando los creyentes llegamos en sí y en el Espíritu. David es un hombre que ha reconocido, y que se da cuenta de lo que ha obtenido, pero ¿cuál ha sido la razón que lo ha llevado para tener ese encuentro? Alguien me dijo la otra vez, y yo pienso que no es tan bueno dar testimonio o explicar mucho sobre David. ¿Sí? De hecho, David fue un hombre que realmente se interesó para hacer las cosas agradables a Dios, pero
tuvo sus faltas, tuvo sus fallas, sus grandes errores que se pueden contar y que se puede ver. Oiga, hermano, pero sería otra formación o otra exposición de razones, ¿no? Por ejemplo, yo me quedé pensando, porque cuando alguien, oiga, hermano, ha explorado o entra en esa misericordia, tiene grandes resultados, fíjese, hermano. Para que la misericordia del Padre actúe, para que se dejen ver resultados positivos que hagan que el corazón del creyente quede completamente saciado, abastecido, consolado, y se dé cuenta, oiga, hermano y hermana, que sus presentaciones, oiga, han sido aceptas, han sido de una realidad muy fundamental, que no tiene una parte que pueda llenarlo de congojas o de tristeza o de angustia. Se necesita de dos partes. Aunque le voy a explicar algo. Nosotros fuimos elegidos por Dios primero, oiga, para ser hijo de Él y formar parte de la iglesia. Pero la misericordia pudo detectarnos o considerarnos o vernos, oiga, en el pasado como gente inmerecedora de un favor, de un auxilio. Ya sea por nuestra forma de presentación, hermano, o por la desgracia, por el pecado registrado en cada ser humano. La misericordia podía calificarnos como desdichados, como miserables, como inmerecedores, que no teníamos, oiga, el acceso a ello. Y juntamente se acompañó la gracia para terminar de condenarnos y declararnos culpables, oiga. Pero en Dios, oiga, en Dios la humillación de un acercamiento fundamental hace que haya un cambio, hermano. No que vaya Dios en los planes, en los pensamientos, no que tengamos a Dios como un padre que promete y no cumple, o se arrepiente, o de repente su corazón se inclinó a alguien que sea de su parte, o que le guste, o que le agrade, hermano. Dios, oiga, es veraz, es justo, el derecho es cabal, el real, nunca va a mentir a los creyentes, jamás, oiga, hermano, le va a fallar a un creyente que ha prometido estar con él, ampararlo, cuidarlo, socorrerlo y sustentarlo. Cuando llegamos al conocimiento de la verdad, por aquel llamado glorioso, bendito, para posesionarnos, oiga, hermano, en la justicia y encontrar el resultado de una bendición que nos llevó para ser hijos legítimos de un Padre, oiga, hermano, que ahora los creyentes a través del Espíritu Santo lo hemos reconocido como el Padre de las misericordias. Se necesitaron de dos padres. La misericordia de Dios, oiga, hermano, es grandísima. Y podemos considerar, oiga, las grandes cualidades, las grandes partes fundamentales que hay en la misericordia de Dios para que el hombre o el creyente las pueda bendecir. Algunas veces, oiga, la misericordia pueda que se plasme como misterio en la vida del creyente, pero está en nosotros, oiga, hermano, para que eso suceda así, oiga. Dice que para que nosotros, oiga, hermano, alcancemos el paso fundamental y encontremos el resultado o las respuestas de esta bendita misericordia, y encontrar sus razones que están centradas, oiga, en este santo libro, se necesita de dos partes. ¿Cuáles son? Primero, el ser sinceros a Dios, honestos, pues, cabales, oiga, que forma parte de la integridad viva de cada creyente para con Dios y manifestarle lo derecho, lo cabal que existe en el creyente en el mundo. La otra parte es el verdadero reconocimiento de cada creyente. Los hermanos de San Sebastián Reu se acercaron a un Dios vivo. No se acercaron a tientas, no se acercaron a Él diciendo, bueno, pues vamos a orar tanto tiempo por el anexo de esta sala o por la remodelación de esta sala con el fin de que tal vez se compadezca Dios y nos mire. No, hermano. Cuando un creyente, el Espíritu lo inspira, lo impulsa, oiga, y lo lleva, oiga, realmente a ese sentido, a esa realidad, es un creyente que no va dudando, no, que va a la segura, que va confiado en las partes que exige el Espíritu Santo.
Los cristianos de esta iglesia se colocaron ante el Padre de las misericordias porque así lo han conocido, porque así se dieron cuenta de que es Él, y llegaron hoy, hermano y hermana, ante el Padre de las misericordias con sinceridad. Señor, queremos que tu obra se ensanche, queremos el progreso de tu obra, de tu casa, hermano. Es un buen pensamiento cuando surgen estos planes en el corazón de los creyentes. Se acercaron a Dios con toda honestidad, con toda sinceridad, hermano, para encontrar un resultado, y es más, reconocieron a Dios. La palabra reconocer tiene tres partes. La primera serie de ello es distinguir a una persona dentro de muchas que llegaron. La segunda parte de esa palabra reconocer dice que es la aceptación de una falta, una falla que alguien ha cometido. Por ejemplo, fracasamos o fallamos en algo y alguien nos hace ver nuestro error. ¿Sabe qué dice el hermano? Sí, tiene razón del mundo. Fallé esta vez, pues ya no lo voy a hacer. Se llama reconocer una falta. Pero la parte que me llama la atención y que está colocado en este mensaje, oye hermano, es la parte esencial, oiga, cuando el creyente vamos hacia abajo, y le damos toda la lealtad a nuestro Padre para conocer a fondo, oiga, qué hay en la bendita misericordia. Ser sinceros y tener el reconocimiento nos lleva a un triunfo que es Señor. David expresa esta palabra con una admiración que lo lleva a correr en un pequeño énfasis de su trayectoria, oye hermano, o del historial de su propia vida. Se da cuenta de las bendiciones que ha tenido. Por ejemplo, oye hermano, David fue un hombre que está considerado como los valientes, oiga, y que yo me puse a pensar un momento en esa razón, fíjese, hermano. Cuando David se acerca al Padre, oiga, con la intención de ser coronado o de encontrarse con una bendición que sea para el beneficio de Él, para que la mirada o sus ojos, oiga hermano, tuviera un deleite, un regocijo, una alegría al ser correspondido, al ser abastecido o al tener una respuesta positiva que lo pudo llevar a un triunfo, una victoria. Primero, oiga, podemos considerarlo cuando dice que Dios a David le otorgó y le entregó el reino, y se lo dice, lo hizo, oiga, bajo un pacto de sangre, hermano. Ese hombre se da cuenta de ese resultado. Dios le concede, Dios le otorga ese presente, ese reino, oiga hermano, que habla de un derecho, de una facultad, de una esperanza, de una realidad que el creyente podría encontrar cuando vamos con sinceridad y con reconocimiento a nuestro Padre, hermano. David recibe ese reino bajo un pacto de sal, y ese pacto de sal era el convenio o la alianza que Dios había tenido con los hombres del pasado, que todo sacrificio, toda ofrenda presentada ante el Padre tenía que ser salado, oiga, para su gusto, oiga hermano, que sea de su completo agrado, que está colocado en el círculo de su regocijo, hermano y hermano. Por ejemplo, Dios les otorgó a los hermanos la petición de su corazón. Corazón, hace poco me detuve para oír aquel himno que los hermanos cantaron. Y es bonito cuando un creyente es inspirado por el Espíritu Santo y lo lleva a centrarse en esa realidad. Los hombres se dan cuenta que en sus vidas ha existido grandes luchas, grandes dificultades, grandes gigantes que algunas veces salen, oiga hermano, y como que nos intiman, oiga, con la intensidad de lo que llevan para hacernos saber, oiga hermano, que nosotros no estamos solos, oiga. Algunas veces cruzamos los brazos, un hermano me dijo hace poco, hermano, yo soy Cristo. En la Biblia creo que no aparece ni una promesa para mí. Yo siempre he luchado en mi trabajo, y ¿sabe qué digo? Y no paso de sol de la vida. Imagínense, ahora está colocado frente a mí. La iglesia no está caracterizada o considerada como esa teoría humana que algunos creyentes se casan, días hermano. ¿Cuál es la razón que nos pone tristes? Que nos hace sentir desesperados, intranquilos, inconformes, hermano. Ya se dio cuenta, hermano y hermano, cuántas promesas se registran en la Santa Biblia para los creyentes. Los creyentes que hemos conocido al Padre, que está sentado sobre todos sus cielos y que mira, oiga hermano, y que conoce la intención de cada corazón, oiga, y han explorado la misericordia para la iglesia, para los creyentes, oiga, existen 8.800 promesas, oiga, de lo cual nadie puede
Lo que pasa es que alguna vez Dios va viendo nuestra oración y alguien dijo, oiga, la misericordia, ahí es cuando se plasma, oiga, en una seriedad o en una razón como misterio, porque usted no sabe cuál será su respuesta. Si le van a dar el ok, si le van a decir sí, o le van a decir no se puede, o prácticamente le van a oír, porque hay tres razones, hay tres respuestas. Una es sí, la otra es no, y la otra solamente se le queda viendo y no hay un parecer. Bueno, fíjense, hermano. David recibe bendiciones. David es coronado, oiga, hermano, con grandes bendiciones, con grandes resultados que lo llevan, oiga, a expresar esta palabra. Y cómo se siente el corazón de Dios. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, bajo la sombra de sus cuidados, bajo la sombra de sus resultados que nos llevan, oiga, hermano, como en este día, a ofrecer un sacrificio, a formar un altar, oiga, hermano, y darle todo el realce al Padre que se lo merece, que es digno de ser honrado, exaltado, bendecido por la iglesia que lo ha conocido de esta forma, de esta manera, oiga, hermano, y que saca conclusiones y que saca resultados, oiga, y después decir gracias, Padre, por habernos oído. Es la razón de nuestro gozo, que no pasa, que no muere, que no termina, sino que nos lleva a explorar y a sentirnos muy cerca de ti y ofrecerle al Padre el sacrificio de agrado, de su gusto. Fíjese, hermano y hermano. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Esa palabra justicia, oye, hermano, es darle la oportunidad o la bendición al que realmente se lo merece o al que se lo ha ganado por la importancia de su verdadero acercamiento. Oye, hermano, oiga cómo dice, y tu justicia a los rectos de corazón, que significa los derechos, a los cabales, que vamos a la fuente y nos hacemos de la bendición, oye, hermano y hermano. Oigamos el gran deseo del Espíritu Santo en nosotros. Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículo que vamos a leer. Oigamos lo que nos dice la palabra del Señor. Números en el capítulo 6 y el versículo que vamos a leer, oigamos ahora el versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, hermano y hermano. Aquí hallamos ahora la parte esencial que los creyentes hayan cuando ya estamos ahí explorando la misericordia. Cuando estamos sacando los resultados elegantes, como los hermanos de San Sebastián Reu, que se dan cuenta, hermano, que existe un Padre de misericordias que se compadece de nuestras debilidades, que se compadece de lo que realmente necesitamos, de lo que deseamos y que corremos a la frente, pero centrados en la realidad que el Padre nos va a oír, que nos va a atender y que nos otorga la bendición como le permitió, como le entregó el rey David bajo ese juramento, hermano, bajo ese convenio, bajo esa razón que lo ha llevado a decir, oye, hermano, cuán preciosa, cuán valiosa, cuán alta es tu misericordia, que ahí está el resultado. Jehová te bendiga y te guarde. Es una bendición, es la bendición arónica, la bendición sacerdotal, oye, hermano, que cada creyente puede llevarlo en sí, oye, hermano, y que pueda para nosotros ser la bendición excelente que el creyente tiene para ir a Dios, porque cuando el creyente está explorando la misericordia y le estamos sacando resultados, vamos a la fuente. ¿Sabe qué dice el Espíritu Santo cuando encaminamos los pasos para buscar a Dios? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, oiga, y tenga de ti misericordia y se compadezca de la ayuda que realmente necesitas. Porque estamos, hermano, porque vamos con sinceridad, ¿qué más? Vamos con reconocimientos ante el Padre bueno que habita la eternidad. El Salmo 107, versículo que vamos a leer. El Salmo 107, versículo a leer, oigamos ahora. Versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres.
porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Esas dos partes, cuando habla menesterosa y hambrienta, se unen, oiga, a la sinceridad de Dios y al reconocimiento de Dios. Otra vez aparece otra exaltación a la misericordia. Y Dios se da cuenta que esa esencia, que esa parte, hermano, que está considerada como el aspecto tierno, lleno, compasivo de ese amor bendito que hay en Dios, oiga, hermano, se está reflejando y está sacando resultados de elegancia positivos que a nuestros padres se regocijan a su manera. Me llama la atención, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando esa parte se está viendo, se cumple esa razón. Digamos que dice aquí. Digamos lo que dice las Santas Escrituras. Vamos a leer el libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 19. Esa es una palabra futura que hoy se está cumpliendo. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Es la razón, oiga, o es la elegancia que el creyente ha encontrado en esa virtud que el Espíritu Santo nos está mostrando. Cuando la palabra dice y saldrá, oiga, es una palabra futura que va a venir. Porque los proyectos se están elaborando, porque los trabajos se están actuando, se están haciendo, se están trabajando, se está formando y se está dejando ver la formación real de nuestro Padre y su cuidado con nosotros. Todos trabajamos con la intención de ver el triunfo, que la victoria sea nuestra, para que nuestro corazón quede complacido y para que no llenemos de glorias propias, no, sino vamos por ahora. En esa parte se necesita ser sinceros y tener reconocimiento, y vamos hacia abajo. El Señor nos dio las fuerzas para hacer esta construcción. Todos los creyentes debemos ser, hermano, con una ayuda, con todo el corazón. Hay creyentes que cuando llevamos una ofrenda derramamos nuestras lágrimas ante Dios, que es humano. Cuando alguien derrama sus lágrimas de una ofrenda a las manos, que dice a los ancianos, aquí está mi ofrenda que Dios me regaló, que por tanto tiempo le estoy reclamando y encontré el resultado. Recuerda, hermano, recordemos que ahí triunfó la misericordia y le sacamos ese resultado y nos presentamos ante Dios con un corazón contrito, quebrantado, hermano y hermana, de tanta alegría, de tanto regocijo, que nuestro Padre nos ampara y está con nosotros. Y saldrá de ellos acción de gracia. La palabra acción es el movimiento en el corazón del creyente. La palabra acción es el gesto que ha cambiado. Ya no es un gesto de preocupación, ya no es un gesto de trabajo, ya no es un gesto de pensamiento como el corazón de los ancianos, hermano, que hay un gesto de decir, vamos a trabajar y el trabajo es difícil, es duro. Recordamos que en la tierra todos siempre hacemos, hermano, lo posible. El que hace lo imposible es nuestro Padre, porque en Él existen grandes poderes para hacer maravillas en medio de su pueblo. Y saldrá de ellos acción de gracia, el gesto de alegría, el gesto de regocijo, el gesto de justicia, que los creyentes ponen, oye hermano, y Cristo ha sido invitado especial para llevarse la honra, la gloria, por los creyentes, por los hijos de Dios, oiga, que no pasan por alto las bendiciones, los resultados que hemos encontrado, y oye hermano, ejercemos el Señor, y los que acompañamos a nuestro hermano, y los que estamos en diferentes lugares, y los que estamos ante su presencia, recreándonos bajo la sombra del cielo, echando mano a ese fruto, a ese resultado de lo que juega la misericordia de Dios en nosotros. Vamos a ir terminando. La palabra que dice y saldrá de ellos acción de gracias. Dice que la palabra gracias es una palabra útil, preferida y deseada. Si usted regala algo, hermano, con la intención que le digan tan siquiera gracias, y el que no siente ni agradece solo recibe, se olvida de las cosas bien. Todos decimos, soy hermano y hermana, a que nos diga gracias. Es el resultado, hermano, de esa palabra gracias.
Esdras en el capítulo que le voy a citar. Ya vamos a terminar. Esdras en el capítulo que le voy a mostrar. Recordemos que toda la palabra de nuestro Dios, hoy hermano, fue inspirada por Él y es útil para nosotros. Esdras en el capítulo 3, versículo 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, hermano, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, que más sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Era una motivación, era un regocijo, era una parte esencial que corría, porque ellos estaban seguros que su trabajo no estaba perdido, hermano. De igual manera, los hermanos que han trabajado con todo su corazón, realmente, hermanos, en esta conclusión, y que se llegó a una conclusión, y que este día es para Dios, donde a Él se dedica la alabanza y la honra. Dice que cantaban alabando y dando gracias al Padre, y decían: porque tú eres bueno. Qué gentileza tiene Dios en su corazón. Cuando un creyente dice: mi Padre es bueno, hermano, es porque se dio cuenta que tiene una gentileza bien, un corazón especial para conocer todo lo que deseamos en el tiempo. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, con gran triunfo, con gran alegría, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Aquí no se está comenzando a colocar el cimiento, sino según la conclusión, y se presenta esta casa para Dios, y se le dice: tú eres misericordioso, y por tanto al Rey de los siglos, inmortal e invisible, a Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, y que Él bendiga sus palabras.